Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Àngels Córcoles y vamos a entrevistarla en el espacio Relaciones Tóxicas, la codependencia. Àngels Córcoles es psicoterapeuta y coach transpersonal. Ha trabajado 20 años en el servicio de psiquiatría del Hospital Infantil de Sant Joan de Déu, de Barcelona, en la unidad de adolescentes con trastornos graves de conducta. Actualmente atiende en su consulta a pacientes en psicoterapia y clientes como coach transpersonal. Pertenece también a Red Caps, que aborda la medicina con perspectiva de género y se especializa en tratar a personas víctimas de relaciones tóxicas. Recordar que podéis seguir a Àngels a través de sus redes, principalmente en su web www.angelscorcoles.cat, autoestimaparamujer.com también, a través de varios canales de YouTube, Psicología Barcelona o como Àngels Córcoles. Luego, de todas formas, os pondremos todos los enlaces para que podáis enlazar directamente. Y en Facebook como Àngels Córcoles Metge Psicoterapeuta. Recordar también, vamos a hablar más adelante del taller que dará Àngels de título Tantra Estima para mujeres en Barcelona. Será en Tantra Espiritual Fitness un lunes de cada mes a las 7:45 de la tarde. Las fechas serán el 11 de noviembre, el 9 de diciembre este año 2019 y ya en 2020 el 13 de enero, el 17 de febrero, el 13 de abril y el 11 de mayo del próximo año. Es un grupo de encuentro para la comunicación, creatividad y sanación entre mujeres. Un taller creado para fortalecer la autoestima y para desarrollarse en plenitud. Y gracias a él podrás saber dónde estás. Además, en cada sesión, después de profundizar en cada aspecto, se moverá la energía que haya quedado estancada, por así decirlo, mediante prácticas tántricas de meditación y respiración, entre otras. Recuerda que para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat, hacer tus preguntas, tus comentarios y al final de esta parte de la entrevista personal e individual, Àngels las responderá. El funcionamiento muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora y así vamos a dar paso a Àngels Córcoles y la entrevista Relaciones Tóxicas, la codependencia. Àngels, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por permitirme hablar de este tema aquí en Mindalia, porque bueno, sé que tiene mucha difusión y además lo que me suele llegar es que el tema interesa a mucha gente porque hay mucha gente que está en relaciones que son tóxicas y de las que no sabe cómo manejar o cómo salir. Pues vamos a comenzar, Àngels, preguntando, bueno, todo el mundo puede entender que es una relación tóxica, pero de alguna forma, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se generan? ¿Cuál es, digámoslo así, aunque evidentemente cada una es diferente, el patrón de origen, ¿no? ¿Por qué suceden, ¿no? Estas relaciones tóxicas o en diferentes aspectos? Puede ser una pareja también, aclarar, puede ser entre diversos familiares, pero ¿cómo surgen? ¿Por qué ocurren? Mira, ocurren porque los dos miembros de la pareja tienen una estructura de personalidad asimétrica. Una de los miembros tiene una personalidad que es perversa narcisista, que puede ser abierta o encubierta, y el otro miembro de la pareja suele ser con una personalidad codependiente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la persona que tiene una estructura perversa narcisista de alguna manera va atacando y minando la autoestima de la otra persona. Y la persona que tiene una personalidad codependiente se suele dejar para la última, no suele escuchar lo que siente, no suele tenerse en cuenta. Entonces, como la persona perversa narcisista, una de las cosas que ataca es el pensamiento, la otra persona se queda confundida. Es como si de alguna forma le hubieran dado un dardo adormecedor y no supiera reaccionar. Y de esta manera, la persona codependiente se va encontrando mal, cada vez peor, y la persona perversa narcisista cada vez se siente mejor. Y en esta situación, la persona codependiente no entiende que está sufriendo un ataque, no
no lo reconoce y se queda como siderada, bloqueada, como si estuviera en una tela de araña. Y a partir de ahí se va cronificando la situación, porque este tipo de relaciones son relaciones que pueden durar 10, 20, 30, 40 años, pero no es porque la persona codependiente sea tonta, sino porque no entiende lo que está sucediendo y no lo reconoce. Y al no reconocerlo, no sabe lo que tiene que hacer. Son relaciones de maltrato, son relaciones de abuso, pero a diferencia de lo que pone en los libros de texto psicoanalíticos o en los libros de texto, la persona codependiente no está pasándolo bien con el maltrato. O sea, no hay una situación de masoquismo, sino que la persona codependiente está desorientada, no entiende lo que le pasa, no sabe reconocerlo y al no saber reconocerlo no puede poner remedio. Entonces, en esta situación, la persona perversa narcisista suele acusar a la persona codependiente de todos los males, ¿no? De todas, suele atacarla, suele decirle que lo hace mal, suele bajar la autoestima. Y la persona codependiente tiene tendencia a creérselo esto, porque habitualmente ha crecido en un ambiente en el que ya estaba criada así. Pero en esta situación en la que es imprescindible poner límites, la persona codependiente ha de conectar con su interior, conectar con su valor, conectar con su poder y aprender a decir basta. No es que la persona codependiente tenga la culpa de lo que sucede. Lo que pasa es que la persona codependiente, sin saberlo, está sosteniendo una situación que le perjudica. Pero la mayoría de las veces la persona codependiente no sabe que lo que tiene que hacer es decir basta. Entonces, si a esta persona le cuesta mucho decir basta y además no sabe que tiene que hacerlo, difícilmente saldrá de ahí. Porque una de las cosas que sucede es que la persona perversa narcisista se va creciendo a medida que la persona codependiente se va sintiendo peor. Es lo que se llama que necesitan el suplemento narcisista. Pero la persona codependiente tiene que hacer muchos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes que tiene que hacer es aprender a valorarse, aprender a escucharse, aprender a decir que no y aprender a reconocer lo que está sintiendo. Porque evidentemente la persona codependiente en esta situación se encuentra muy mal, cada vez está peor, cada vez se encuentra más triste, más deprimida, más alicaída, al extremo de poder llegar a enfermar. Pero ¿qué sucede? Que la persona codependiente no suele estar acostumbrada a reconocer o a dar valor a lo que siente. Entonces, se siente muy mal, por un lado le cuesta conectar este malestar con el maltrato que está recibiendo, porque además, como siempre le ha dicho la persona narcisista, que todo lo que hace lo hace mal y de alguna manera tiene como una tara original que hace que cualquier cosa que se plantee es algo que está mal hecho, como la persona perversa narcisista lo que hace es convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno, pues cualquier cosa, cualquier cualidad que tenga buena la persona codependiente, la persona perversa la va a atacar, la va a cuestionar y la va y va a hacerle creer que eso que está haciendo no está bien. En esta situación, evidentemente que es muy difícil reconocer el maltrato y es muy difícil reconocer el malestar y darle valor, porque la persona perversa narcisista se encarga de decirle que, bueno, claro, es que esto que te pasa es porque tú por dentro estás mal. Por tanto, si la persona codependiente no confía en ella,
difícilmente podrá plantarle cara y cuestionar a la persona perversa narcisista que esto está sucediendo así. Como tú decías, esto se puede producir tanto entre amigos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre parejas, evidentemente. Tanto es así que muchas veces la persona codependiente ha tenido un padre o los dos padres que han sido perversos narcisistas. Entonces, ¿qué sucede? Que por supervivencia ha aprendido a anularse. Y también ha aprendido que el amor siempre viene envenenado de maltrato. Por tanto, se encuentra en una situación en la que es normal estar así. Entonces sucede otra cosa y es que la persona perversa narcisista conoce perfectamente los puntos débiles de la persona codependiente y se empeña, pone mucho empeño en que la persona codependiente pase por una persona inestable emocionalmente y pase por como una persona bueno, que necesita ayuda o que reacciona mal. ¿Qué sucede en esta situación? Sucede que cuando estamos, digamos, fuera de la cámara, o sea, cuando no lo ve nadie, el perverso narcisista o la perversa narcisista se ha encargado de poner a la otra persona, de chinchar tanto a la otra persona y ponerla al límite. De manera que cuando luego están en público con más gente, le dice algo sin importancia, la otra persona salta y queda como desequilibrada delante del resto de la gente. Ángel, quería hacerte una pregunta respecto. Me interesa mucho el concepto de cómo se genera, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa pareja, por ejemplo, bueno, la relación que particularmente fuera, ¿no? Hasta qué punto empieza de esa forma o me imagino que va increciendo, es decir, los detalles, digamos, o los feos, los gestos feos van un poco, es decir, de primeras no son tan abruptos ni tan acentuados. ¿Cómo se va configurando ese increciendo, ¿no? Un poco de la agresión, por así decirlo, sea verbal o sea con un gesto feo. Me interesa mucho ese punto de cómo no nos vamos dando cuenta quizás porque empieza muy chiquitito y se va acrecentando. ¿Cómo Muy surge bien. todo eso? Sí, sí, es muy característico. Además sigue un patrón que siempre es el mismo y es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, digamos que se conocen dos personas y entonces la persona perversa narcisista lo que hace es empezar a hacer como un screening de la persona, digamos, víctima o diana. De manera que le hace hablar mucho, le hace explicar su vida, le hace como una especie de escáner emocional. Entonces, cuando este escáner emocional está hecho, se presenta como la media naranja ideal, como el amor de su vida, como aquella persona que la otra estaba buscando. Y esto hace que se produzca un efecto como de enganche emocional y como de drogadicción, porque la persona queda fijada en esta etapa y todo lo que vendrá después lo irá negando porque pensará que en el fondo era bueno, al principio estábamos bien, todo era fantástico y perfecto. O sea, son relaciones que empiezan muy rápido, o sea, que rápidamente empieza el bombardeo de amor y como normalmente suelen escoger personas carenciadas, ese bombardeo de amor, ese amor que la otra persona necesita, la deja fijada en esta etapa. Cuando ya se ha producido la seducción, ¿no? Cuando la etapa de seducción termina, es cuando paulatinamente empieza el maltrato. Y el maltrato puede ser de manera sutil o puede ser de manera más descarada, depende. En cualquier caso, paulatinamente la persona víctima o diana
va apagándose, apagándose, apagándose. Y acostumbran a escoger personas muy brillantes, personas muy vitales, personas muy empáticas y muchas veces personas superdotadas. De manera que se queda, cuando empieza el maltrato, la persona intenta ir a esa primera etapa en la que todo era idílico, fantástico, pero cuidado, todas estas relaciones empiezan muy rápido. Desconfiad de haber encontrado la media naranja de este periodo de idealización. Las personas tenemos virtudes y defectos. Desconfiad de estas situaciones. Ángeles, estabas hablando de un concepto que me parece primordial, que es un poco el vampiro, ¿no? Es decir, esa persona que a través de la energía de los demás se nutre ella misma, ¿no? Digamos que podría ser, digamos, la base, ¿no? De estos personas tóxicas, de fagocitar, digamos, toda esa vitalidad o toda esa buena energía de, entre comillas, sus víctimas, bueno, no entre comillas, de sus, sí, digamos, de ese patrón. Sí, 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 son vampiros emocionales, además que se nutren cuando ven el sufrimiento de la otra persona, por tanto se nutren maltratando a la otra persona. Es como que se crecen, ¿no? Un poco también, ¿no? Se autodeterminan, les da como identidad o algo así quizá. Mira, son personas que por dentro están muy vacías, entonces necesitan llenarse de la vitalidad de la otra persona. Pero es que para su supervivencia necesitan este maltrato, porque fíjate que además son personas que en el momento en que la relación se rompe, porque llega un momento en que la persona diana, si quieres, para no hablar de victimismo, ¿no? La persona diana se harta y dice, bueno, y se da cuenta de lo que sucede y dice, bueno, basta, hasta aquí, a los 2 meses ya tiene la otra persona. Porque no puede sobrevivir sin estar fagocitando la energía vital de otra persona. Ángel, vamos a incidir también en quizá lo que decíamos, ¿no? Otro tipo de relación tóxica menos evidente, ¿no? Me interesaba también, ¿no? Pasaremos a hablar por distintas, pero también me interesa mucho cuando sucede en lo laboral, es decir, personas que eminentemente no tienen un lazo de sangre o un lazo sentimental. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto que me parece muy interesante y de alguna forma quizá un poco más desconocido de las relaciones tóxicas entre, vamos a poner un ejemplo, un jefe y su trabajador o entre compañeros y también qué particularidades distintas tienen en relación a las que son más sentimentales, ¿no? Claro, en este caso no hay una relación emocional, o sea que no, pero acostumbran a escoger personas, digamos, trabajadoras, brillantes, honestas, personas que no harían trampas. ¿Para qué? Pues en el caso de que sea un compañero, para apropiarse de los logros y poder escalar. Y en el caso de que sea un jefe, como he dicho antes, se nutren del sufrimiento de los demás. Y al nutrirse del sufrimiento de los demás, eh, aprovechan esta relación asimétrica entre el jefe y el empleado para sentirse bien. Fíjate que estas personas buscan siempre lugares de poder. A ver, no es que todos los jefes sean perversos narcisistas, sino que los perversos narcisistas buscan ocupar lugares importantes en las empresas para poder dominar a los demás. Pero son jefes que actúan de manera autoritaria, que establecen relaciones de dominio y de miedo. Son jefes habitualmente, son personas muy poco creativas. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos de defensa que utilizan es la proyección. ¿Qué es la proyección? O sea, aquellos aspectos de mí que a mí no me gustan, los proyecto en otra persona. Por tanto, yo no tengo partes oscuras, sino que, o yo no tengo defectos, los tiene la otra persona. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más proyecto, más me empobrezco a nivel emocional y a nivel intelectual. Por tanto, son personas que a medida que se van haciendo mayores, entre comillas, se van atontando.
O sea, van perdiendo capacidad intelectual y van perdiendo capacidad creativa. Bueno, en realidad son creativos para apropiarse de las ideas de los demás. Y estas relaciones de poder son esos jefes que maltratan a los empleados y que hacen tanto daño. Y además son negativos para las empresas, porque cuando alguien está trabajando en malas condiciones, rinde menos. Cuando estamos asustados, cuando estamos enfadados, cuando estamos pendientes de a ver cuándo me va a hacer una mala pasada al jefe, no estoy con mi trabajo. Entonces es un tipo de creencia de que al subordinado hay que tratarlo mal para que rinda, cuando en realidad lo que se produce en estas situaciones es que la persona subordinada se quema y se produce lo que se llama la división para adentro. ¿Qué es la división para adentro? Bueno, yo voy a trabajar, caliento la silla, hago lo mínimo y no me esfuerzo en absoluto porque estoy muy enfadado, pero no me puedo ir porque necesito el sueldo. Por tanto, yo ocupo el lugar, pero no voy a hacer nada. Y yo creo que esto a las empresas no les interesa, evidentemente. Ángeles, por último, ya antes de pasar o de cambiar de tercio, quería aludir también a los comportamientos también, es decir, más ya psicopáticos, es decir, siempre puede haber diferentes niveles, pero digamos que nos cuentes o que nos relates algún caso, alguna cosa que te dejó fuera de lugar, ¿no? Por, digamos, la Bueno, agresividad o digamos la mayor agresividad, ¿no? Porque muchas ya tornan no solo en abuso, sino en psicopatía, ¿no? Casi como la mente de un asesino, ¿no? Un poco que piensa y elucubra todo para hacer daño no solo a la gente, a la persona directa que le está haciendo daño, sino a su alrededor también, ¿no? Imagino. sí, bueno, a ver, como has dicho antes, trabajé 20 años en una unidad de adolescentes con trastornos graves de conducta y en estos adolescentes, tanto chicos como chicas, habían sufrido lo inimaginable por parte de los padres. Y a partir de ahí, lo que le queráis poner. O sea, lo que he visto no tiene nombre a nivel de abusos. Pero ya, digamos, más recientemente lo que sí he visto, una situación que es, a ver, no es lo habitual, no es lo más frecuente, pero tampoco es excepcional, y es de una persona que estaba con una pareja que era perverso narcisista, y esta persona se dedicaba a hacerle luz de gas, que es aquello de que no te fíes de tus percepciones. De una manera muy sutil le iba haciendo creer que era inadecuada, que no sabía hacer nada, que todo, bueno, que era un desastre, hasta el punto que esta persona llegó a creérselo tanto que intentó suicidarse. Y este es el gran logro, bueno, logro de los perversos narcisistas, y es cuando la víctima se aniquila a sí misma a través del daño que se le ha hecho. Afortunadamente, no llegó a realizarlo, pero estuvo muy a punto. Ya os digo, no es una situación muy frecuente, pero tampoco es excepcional. Pueden llegar a hacer mucho daño, ¿no? Y entonces está la parte psicopática, y en esta parte psicopática es, te voy a hacer cosas que tú no deseas. Esto puede ser desde transgredir la ley o no transgredir la ley. No necesariamente no siempre que hay psicopatía se transgrede la ley, sino que si yo sé que hay algo que tú no quieres hacer, yo me voy a esforzar mucho para que tú lo hagas. Y cuando lo hayas hecho, te voy a hacer chantaje con eso. Entonces, es una de las situaciones comunes en este tipo de parejas. Ángel, vamos a tornar, como decía, de tema, a cambiar.
¿qué puede encontrar la gente que acuda a tu consulta? También cuéntanos un poco pues cómo contactar, qué servicios dais también, y si quieres más adelante también pues recordar ese taller que hemos dicho que empezará en el mes de noviembre, un lunes de cada mes. Si quieres, bueno, un poco Sí. conglomerar cómo podéis ayudar a todas estas personas que tengan este tipo de problema, ¿no? Mm, sí, mira, pueden contactar conmigo a través del teléfono, es el +34 67 00 10 987. Y explicar que tengo un chat en el que hay diferentes personas de todo el mundo, en el que son personas que han sufrido relaciones tóxicas y se dan apoyo mutuamente. Y este chat lo modero yo. O sea que esa es una opción. Otra opción, pues podemos hacer consulta tanto por Skype como a nivel presencial, porque cuando se ha sufrido una relación tóxica es muy complicado salir por sí mismo. Primero porque como te han anulado tanto, es difícil reconocer las secuelas que ha dejado. Entonces, poder compartirlo con otra persona ayuda a que el proceso se acelere muchísimo. Y también ofrezco servicios de coach transpersonal, que en el sentido de que, bueno, si quieres conseguir alguna meta, puedo ayudarte en este sentido. Y el taller que vamos a hacer con Daniela es un taller en el que vamos a combinar el Tantra con este aspecto más psicoterapéutico, con perspectiva de género. Es un taller para mujeres, no por nada, sino porque las dos tenemos conocimiento en este área y pensamos que el taller para hombres tendría que hacerlo un hombre. Es que siempre me preguntan, ¿por qué para mujeres? Y pues que nosotros hacemos esto. El taller para hombres tiene que hacerlo otra persona. Ángeles, cuéntanos también, me gustaría, pues alguna de las personas que ha podido ir a la consulta, pues algún, no testimonio, pero tú me entiendes, ¿no? Después de pasar, cómo ha mejorado o qué recuerdos tienes pues quizá casos más controvertidos o más difíciles. ¿Qué ocurrió después, ¿no? de acudir a ti? Mira, una de las situaciones es que vienen personas que están sufriendo una relación de maltrato, pero, como decía antes, no lo saben reconocer. Entonces, el primer trabajo que hago es que se den cuenta de qué situación está. Y el segundo trabajo es que valoren qué quieren hacer con eso o qué pueden hacer. Pero a ver, el, el gozo que sienten cuando se dan cuenta que no son ellas las que están mal, sino que han sufrido una relación de maltrato, es poder de alguna manera hacer las paces con la vida. Porque de pensar que no valen nada, que están defectuosas y que, ya te digo, ¿qué hago en este mundo si soy tan desastre? A poder decir, ostras, pues la vida vale la pena y estoy aprovechando todo lo que la vida me ofrece. El cambio es muy importante. Y además, como este tema lo tengo muy estudiado, lo detecto muy rápido. Y las personas lo agradecen porque se puede ofrecer claridad. Entienden lo que les sucede, se dejan de culpabilizar, se dan cuenta que lo que sucede no es por culpa de ellas, sino que, bueno, estamos allí. Y entonces vamos a ver luego cómo han participado ellas sin darse cuenta para que puedan conectar con su poder interior y salir de esa situación. Pues Ángeles, vamos a pasar, si quieres, al turno de preguntas. Recordar de nuevo, bueno, vamos a dar toda la información de nuevo. Agradecer a Ángeles también, bueno, seguiremos conversando con ella y preguntando. Lo que pasa es que se acumulan las preguntas. Simplemente, como os decía, recordar que podéis seguir a Ángeles a través de sus redes www.angelscorcoles.cat, www también autoestimaparamujer.com.
en YouTube como Psicología Barcelona o también con el nombre de Ángeles Córcoles. Os hemos dejado los enlaces, los volveremos a dejar también. En Facebook también recordar Ángeles Córcoles, metge psicoterapeuta, y también, como hemos hablado, ese taller que dará Ángeles de título Tantra Estima para mujeres en Barcelona. Será en Tantra Espiritual Fitness, un lunes de cada mes a las 7:45 de la tarde. Las fechas: 11 de noviembre y 9 de diciembre de este año de 2019, y ya 13 de enero, 17 de febrero, 13 de abril y 11 de mayo en 2020. Es un grupo, como decíamos, de encuentro para la comunicación, creatividad y sanación entre mujeres, un taller creado para fortalecer la autoestima y para desarrollarse en plenitud. Gracias a él podrás saber dónde estás, gracias a que esto es en cada sesión, después de profundizar en cada aspecto, se moverá la energía que haya quedado estancada mediante prácticas tántricas de meditación y respiración, entre otras. No sé si quieres añadir algo más de lo que vamos a poder ver en este taller o en estos encuentros, Sí, Ángeles. sí. El taller, a ver, cada día se va a tratar un tema distinto y son temas que afectan a la autoestima desde diferentes puntos de vista. Uno es la salud, el otro es la sexualidad, el otro son las relaciones tóxicas, el otro que es la autoestima, el otro es las relaciones personales, bueno, y todo esto visto en qué nos pasa a las mujeres en estas situaciones y cómo nos afecta y cómo lo podemos cambiar. Pues vamos a ir ya al turno de preguntas, como decíamos. De nuevo dar las gracias a Ángeles por toda la información, por todos los consejos también. Y vamos a comenzar con Lorena Ártico de Argentina. Bueno, son preguntas también que se han hablado, pero bueno, vamos a refrescar también. Nos dice desde Argentina Lorena, ¿cómo salimos? ¿Cómo sobrellevarla? Mira, primero es reconocerla, eso es básico, porque si tú no sabes que estás en una relación tóxica, es que claro, lo que aplica a relaciones tóxicas no aplica a relaciones de pareja. Esto es importante tenerlo claro, porque los consejos que yo voy a dar ahora nos sirven cuando la relación de pareja, o sea, cuando las personas tienen otra estructura. Pero primero es reconocer la situación. Segundo, conectar con tus fortalezas. Tercero, corre, márchate. Si no puedes irte, ¿cómo te diría? No des información personal, pon barreras internas. O deja esa pareja o bien ve qué es lo que, de qué manera puedes sobrevivir a esa situación. Pero piensa que siempre será una relación de maltrato, porque la otra persona, para subsistir, necesita maltratar. Entonces no puede haber con este tipo de personas una buena relación. La relación no se arregla. Si la relación se arregla, no hay una persona perversa narcisista. Eso hay que tenerlo claro. Perdón, ahora creo que no se me oía. Nadia Fragoso de México nos dice, ¿cómo se hace uno consciente de que es un codependiente y cómo hacer para evitar repetir? Sí, muy bien. Mira, la codependencia lo que hace es conectar con las necesidades de la otra persona a costa de tus necesidades. Entonces, si tú nunca piensas en ti, si cuando piensas en ti te sientes culpable, si estás cuidando a los demás, si nunca tienes un espacio propio, si no valoras lo que sientes o incluso a veces no sabes lo que sientes o lo que piensas o lo que deseas, tienes muchos números para tener una personalidad codependiente. Todo esto hay que cambiarlo. A veces se puede cambiar solo, pero a veces hay que pedir ayuda terapéutica para poder ir haciendo estos cambios, porque es como si aprendieras a andar. Estás acostumbrada a andar de una manera y tienes que aprender a andar de otra. Y una de las cosas que se pone en marcha cuando empezamos a pensar en nosotras es el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa, las mujeres lo tenemos amplificado. Y ahí es importante que alguien te ayude a solucionar ese sentimiento de culpa.
nos vamos o volvemos a Argentina, mejor dicho, con Pat Core. Nos dice, gracias, dije basta sin saber que era codependiente y estaba con un narcisista. Tus palabras son más precisas que 9 meses de psicoanálisis. Bueno, es un comentario de Pat, nos da las gracias, así que bueno, ahí queda. Así que ahí queda. No sé si quieres decir algo. Sí, sí, mira, yo tengo mucha formación psicoanalítica, he hecho análisis personal, he leído a Freud 2 veces de arriba abajo, he hecho un montón de seminarios y tienes razón, esto no se explica. Y por eso justamente cuesta tanto de reconocer. Y a veces el psicoanálisis, es verdad, es muy ambiguo. Y esto o se precisa o no se reconoce. Hay que poder nombrar las cosas. Yo cuando estudié medicina me dijeron, solo se diagnostica lo que se sabe. Pues en esto pasa lo mismo. O lo tenemos claro y podemos poner nombre y palabras a la situación o no lo reconocemos. Esto es así. Nos dice Maricruz Gordillo, de España, 54 años. Nos dice, entiendo que tiene 54 años. Nos dice, si tu pareja te dice que él se agobia con una convivencia, que mejor es cada uno en su casa y así no crea dependencia. ¿Usted qué cree? Yo creo en la convivencia, no sé. A ver, esto es algo que tienes que poder valorar tú. Si esto que te ha dicho tu pareja a ti te deja bien o a ti te deja mal. A ver, una de las cosas que no hacemos es dar consejos, pero valora cómo te deja, valora qué sientes cuando te dice estas cosas y a partir de ahí ves lo que haces. Pero claro, es que cada persona tiene una circunstancia diferente. Lo que haría yo no es lo que haría otra persona. Tú tienes que ver qué es lo que harías tú, qué es lo que a ti te deja tranquila. Astrid C. de Perú nos dice, ¿por qué hay hombres que tratan con amor a la esposa, pero tienen una relación sexual varias veces? Por detrás salen con diferentes prostitutas. ¿Habrá algún trastorno en ellos? A ver, no necesariamente tiene que haber un trastorno. Que esta persona te sea infiel no quiere decir que haya un trastorno. Quiere decir que, bueno, valora tú si en esa situación estás bien y estás cómoda y eres feliz. O si eso a ti te produce malestar, te angustia, te produce rechazo. Y bueno, decide lo que haces. Nos dice Karina Barceló, de Argentina, ¿cómo se termina de cortar el lazo una vez que saliste de la relación? Gracias, salud. El lazo, ¿a qué se refiere? A ver si lo puede aclarar un poco. El lazo Porque entiendo como la unión, ¿no? El vínculo, ¿no? Quizás. el vínculo es contacto cero. Espero que no haya hijos, porque si hay hijos el contacto cero es imposible. Pero es contacto cero y esperar a hacer el duelo. Y son duelos complicados, porque como decía antes, producen una relación de dependencia como si fuera una sustancia tóxica. Y entonces hay un síndrome de abstinencia prácticamente igual que si hubiera una abstinencia alcohólica o abstinencia de cualquier otra droga. Entonces es poder cortar y pasar el duelo. Nos dice Maurín Montero, de Costa Rica, cuando uno deja una relación de este tipo, ¿cuánto tiempo puede durar la recuperación? A ver, voy a dar promedios porque cada persona es distinta, pero como promedio son 2 años. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tardar 1 año y otra persona puede necesitar. Hay que pasar el duelo, es un duelo muy doloroso porque no es el duelo de la persona con la que estabas, es el duelo del ideal que tú creíste que habías conseguido. Y como es el duelo del ideal, es mucho más difícil, pero se consigue y una vez pasado este duelo hay un sentimiento de liberación muy grande. A las personas les cambia la cara, están más relajadas, se sienten felices, pueden ser como son porque no hay nadie que les diga que son inadecuadas o están defectuosas y bueno, el beneficio es muy grande, pero hay que aprender, hay que hacer el duelo y sobre todo aprender de la experiencia. ¿Por qué?
porque si no aprendemos de la experiencia, lo que hacemos es repetir. Y entonces vamos a buscar otra pareja con las mismas características. Y vamos a decir, qué mala suerte que he tenido. No, por la razón que sea, hay un aprendizaje que no has hecho. Y este aprendizaje es a valorarte tú y a poner límites, porque muchas veces no nos damos cuenta del maltrato que estamos haciéndonos hacia nosotras a través de la otra persona. Y todo esto hay que cambiarlo, hay que sanarlo, hay que solucionarlo. El Roble Café Vintage de Colombia nos dice, cuando salimos de relaciones tóxicas, amores o amistades, ¿cómo debemos llevar correctamente esa situación para no volver a la misma? Bueno, es un poco variaciones sobre el mismo tema, pero bueno, vamos a intentar apuntalar algo más, Sí, siempre de una sí, gran preocupación, ¿no? claro, Cómo sobrellevarlo. claro. Fíjate, si yo estoy con una persona que me maltrata y no detecto el maltrato, de alguna manera yo me estoy maltratando a través de la otra persona. Esto hay que sanarlo, hay que ver por qué yo me estoy tratando mal, porque yo estoy permitiendo que esto suceda. Y esto lo digo con todo el respeto porque en ningún caso la víctima es responsable del maltrato que está sufriendo. Pero si este trabajo personal no se hace, entonces puede repetirse otra vez la misma situación con otra persona. Tiene que haber un aprendizaje, es recordar para no repetir. Si yo no hago el aprendizaje, lo voy a repetir o con otra pareja o con una amistad o con un compañero. Si yo no aprendo a valorarme yo, si yo no aprendo a decir que no, si yo no aprendo a tener en cuenta lo que yo siento, volveré a hacer otra vez lo mismo. Nos dice en Reciclarte, Monique, desde Argentina, tiene varias preguntas. Nos dice, las personas perversas narcisistas parasitan a sus víctimas, cualquiera sea su relación, padres, hijos, amigos. ¿Cómo se resuelve esta situación? Pues mira, la mayor manera de resolverlo es contacto cero, es valorarte tú, es poderte tener en cuenta y a partir de ahí no quiero más personas así en mi vida. Y fíjate que cuando empiezas a valorarte tú, cuando te posicionas de una manera distinta delante de los demás, cuando empiezas a decir que no, esto yo no lo quiero en mi vida, es lo incorporo a mi vida como lo que no quiero. Esto nunca más. A partir de ahí, este tipo de personas ya no se acercan. Cuando la persona perversa narcisista o es un padre o es una madre, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque a nivel social está muy mal visto que un hijo o una hija diga basta a los padres. Pero es inevitable. Bueno, es una de las opciones. Si tú cuando estás en relación con tu padre o con tu madre lo estás pasando muy mal, tú eres primero. Y valora hasta qué punto has de mantener la relación con ellos o hasta qué punto vas a poner distancia. Pero la única solución es la distancia. Nos dice también Monique, cuando estás en relaciones con familiares y hay cuestiones monetarias mal resueltas, como una herencia manipulada, ¿qué conviene? Gracias. Cada caso es distinto. A lo mejor que alguien te asesore a nivel legal. Y entonces intenta defender lo que es tuyo hasta cierto punto. O sea, el empecinamiento no ayuda. Es aquello de que, bueno, yo voy a hacer hasta aquí a nivel legal. Si no lo consigo, ahí ya lo dejo. Porque si no vas a estar pleiteando, pleiteando y pleiteando. Pero no plantear nada tampoco es la solución, porque entonces te quedas con la sensación de que te han estafado o te han tomado en cuenta. Es bueno, yo voy a hacer lo que esté en mi mano hasta cierto punto para defender lo que es mío. Y la justicia ahí responde o no, ya sabemos. Pero tú te quedas tranquila. Nos dice Wellington Mina de Ecuador, ¿y si la persona codependiente se enamora de alguien? ¿Qué puede hacer esta? ¿Renunciar a su amor o quedarse en el mismo lugar?
se enamora de alguien. Entiendo que tiene pareja y se enamora de alguien, ¿no? Sí, nos dice, ¿y si la persona codependiente, entiendo por así decirlo, para entendernos, la víctima o la que está sometida, se Sí, enamora de alguien? ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Renunciar a su amor, a este primer amor que de alguna forma le abusa, o quedarse en el mismo lugar donde está? a ver, si te enamoras de una persona perversa narcisista, vas a sufrir toda la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Esto es algo que has de decidir tú. Eh, pero bueno, una cosa es que puedas tener una relación en que seas amado y seas respetado, y otra cosa es mantener una ilusión en una relación donde vas a irte sintiendo cada vez peor y cayendo enfermo. La elección es tuya. Daniel Cárdenas, de México, nos dice, ¿qué traemos en nosotros que nos atraen las relaciones tóxicas? Mira, es la falta de autoestima, la falta de valoración, la dificultad en poner límites y luego todo el daño que ha hecho el mito del amor romántico. Entonces, si te atraen personas de este tipo, pide ayuda, pregúntate qué te sucede, qué pasa con todo eso, porque evidentemente son relaciones en las que se sufre sí o sí. Nos dice Arco desde España, hay narcisistas perversos que les gusta mucho hacerse la víctima. ¿Cómo diferencio yo a una persona que realmente es víctima de la que no? Sí, mira, es cierto, las personas perversas narcisistas se hacen la víctima y además se presentan como víctimas para estimular la tendencia a cuidar de las personas codependientes. Entonces, ¿cómo lo distingues? La persona perversa narcisista se piensa que todo lo hace bien. La persona perversa narcisista nunca pide perdón. La persona perversa narcisista va a hacer que te sientas mal y te va a manipular a través del victimismo. Entonces, si tú estás con una persona y se cumplen estas características, y además poco a poco te va a ir dando a entender que todo lo haces mal, que tu manera de ser es equivocada, etcétera, etcétera. Una persona que ha pasado por una situación difícil puede explicarte esta situación difícil, pero no va a utilizar esa situación difícil para sacar nada de ti. Una persona perversa narcisista va a sacar algo de ti, o bien a nivel económico, o bien a nivel de posición social, o bien que le hagas favores. Entonces, digamos que deja el victimismo de lado y observa qué hace la persona. ¿Por qué? Una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que dice. Las palabras suelen ser muy agradables, pero los hechos no van acordes con las palabras. Entonces ahí podrás distinguir a alguien que es perversa narcisista de alguien que no lo es. Nos dice Yolanda Marín Chavarriaga, ¿cómo salgo de esa relación si él no se quiere ir y la casa es mía? ¿Lo echas? ¿Lo echas? Y quizá necesitarás asesoramiento legal, ver cómo lo puedes hacer. Si no se quiere ir, pues oye, pues llamas a la policía, cambias la cerradura, la casa es tuya, se tiene que ir. Pues eso, alguien que te expliquen a nivel legal cómo hacerlo. Lola Shonte, también una pregunta, pero bueno, vamos de nuevo a refrescar desde México. ¿Cómo saber que ya dejaste de ser codependiente y que estás listos para iniciar otra relación? Gracias. Mira, pues cuando empiezas a pensar en la persona perversa narcisista y empiezas a, de alguna manera, sentir que, uy, qué desagradable esta persona, no la volvería a tener en mi vida en absoluto. Ya has aprendido que no vas a aceptar el maltrato, ya has aprendido a escucharte, ya has aprendido a poner límites,
yo creo que ya es el momento, ya puedes empezar una relación. Pero bueno, esto es a nivel teórico, la vida es la vida y van las cosas como van. Perdón, No, vamos a repetir de nuevo, que creo que no soy yo. Pat Core de Argentina. ¿Se sana él o la narcisista? ¿Se puede dar cuenta y tratarse en terapia? no, está contraindicada la terapia. ¿Por qué? Porque la terapia les sirve para aprender más estrategias para manipular. Y no se sana. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la persona narcisista se cree que es perfecta. Entonces, para acceder a una terapia, hemos de conectar con esa parte nuestra que nos diga algo está fallando en mí, pero no porque la otra persona me lo diga, sino porque hay un malestar dentro de mí y yo quiero explorar qué me pasa, yo quiero cambiar aspectos míos. Por ejemplo, yo no soy capaz de decir que no soy capaz de poner límites y esto me hace pasarlo mal porque acepto lo inaceptable y esto lo quiero cambiar. Ahí puedes acceder a una terapia. Pero la persona perversa narcisista, como he dicho antes, aquellas cosas o aquellos defectos que tiene los proyecta en los demás. O sea, son los demás los que tienen defectos. Y al ser los demás los que tienen defectos, se piensa que es perfecta. Al pensarse que es perfecta, no necesita ayuda. No, si acuden a terapia, muchas veces es porque se hacen las víctimas y para que la gente vea o se crea de que está poniendo remedio, pero son tratamientos que no llevan a ninguna parte, no se movilizan en absoluto, sino que justamente es, yo hago un tratamiento, sigo haciendo lo mismo, sigo machacando a los demás, porque al hacer tratamiento, entre comillas, yo estoy enfermo y eso me autoriza a seguir descontrolando mis impulsos y descargando mi rabia y mi ira en los demás. Vamos a retomar. Nos dice Gian Obando, ¿cómo identificar a estas personas tóxicas? Vamos a recordar de nuevo también. Muy bien, mira, son personas que se piensan que son perfectas, dan una imagen pública de personas muy que colaboran con la comunidad. La imagen pública y la imagen privada no tienen nada que ver. Son personas que nunca piden perdón, son personas que parasitan a los demás, entonces tienen relaciones por interés, pero no tienen relaciones por amistad. Fíjate que son personas que no conservan ninguna amistad de la infancia o de las diferentes etapas de su vida, sino que siempre están haciendo relaciones nuevas porque cuando la gente los conoce, los deja, los abandona y por tanto no cuidan las amistades y no las mantienen. Son personas con las que se está incómodo. Son personas con las que no se está a gusto. Van pegando pullitas, te van diciendo cosas. Aunque te hagan regalos, ese regalo, cuando tú lo recibes, no te sienta bien, no te deja tranquilo. O sea, son personas que producen mucho malestar. Pues Teresa, vamos a recordar si quieres de dónde pueden contactarte, a través de qué medios, también webs, teléfono también para intentar ayudar a todos los espectadores que puedan tener un problema similar al que hemos hablado hoy. Así que estos últimos minutos son tuyos para recordar, rememorar también todas estos encuentros también, estos talleres y esta consulta que tienes. Muy bien, pues mira, puedes contactar conmigo a través del teléfono enviándome un WhatsApp al más 34 67 00 10 987. También podéis enviarme un email a anygcorcoles@gmail.com y podéis contactar también a través de mi web. Y bueno, explicaros pues eso que tanto ofrezco el servicio de psicoterapia como de coach transpersonal
y que vamos a hacer este taller en el que vamos a unar Tantra con autoestima para mujer y vamos a conectar estos dos aspectos que en principio son muy distintos, pero que yo creo que justamente porque son muy distintos y venimos de campos muy diferentes, son más enriquecedores. Y por tanto, es una combinación, por un lado extraña, pero por otro lado que puede aportar mucho, ¿no? Porque digamos que la ciencia nos ha hecho apartes y nos ha dicho esto es bueno, esto es malo, cuando en realidad son diferentes aproximaciones a un mismo tema. Y estas diferentes aproximaciones nos enriquecen, nos aportan. No es o una cosa o la otra, sino las dos desde cada lugar distinto. Pues de esta forma hemos llegado ya al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Ángels. Recordar, como decía, su teléfono, el prefijo, acordaros 34 670 010 987 para cualquier tipo de contacto y obtener más información también. Vamos a dar las gracias también a todos los que nos habéis visto hoy en diversos países. Estoy viendo aquí Ecuador, Argentina, México, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia o Costa Rica. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la entrevista, la temática, podéis agradecerlo dando a me gusta en este vídeo y haremos lo posible por traer más contenido de este tipo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Ángels para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues eso, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Es un conocimiento que yo he adquirido durante muchos años, hace más de 30 años que me dedico a este tema y entonces me gusta compartir este conocimiento para ayudar a otras personas que se encuentran en esta situación a reconocerla más rápidamente y que lo puedan sanar. Pues Ángels, muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí ya vamos a cerrar el espacio, finalizar recordando a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás cada día. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo en aproximadamente media hora. Muy bien. Adiós.